En el último stream se lió parda. ¿Vale? Nos enfrentamos a Bahamut en un combate espectacular. Me gustó mucho. Lo pongo al mismo nivel que el de Titán porque creo que los puntos fuertes son diferentes. ¿Vale? El de Titán es epicidad absurda. El de Bahamut es epicidad Final Fantasy. Soy muy fan de lo absurdo, así que la de Titán me ha gustado más. Porque me parecía tan ridícula que mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Sin embargo, la de Bahamut, mis ojos estaban flipando. Vale, me gustaba mucho, pero es algo más razonable dentro de un Final Fantasy. Lo de Titán parecía sacado de Asura's Wrath o algo así. Y después de derrotar a Bahamut y conseguir que salvar a Dion, de hecho, y que nuestra madre se rajara el cuello y se suicidara, revelamos que el niño, nuestro medio hermano, era en realidad Artema y era una especie de ilusión. Entonces, Artema, mientras se destruía el cristal de dominio cristalino, hizo como unas nubes en el cielo que provocaron zonas de éter salvaje y que la gente y la fauna se hiciera acásica. Y bueno, pues ahí estamos. Creo que acaba de despertar Joshua y dice que se va a ir con nosotros a pesar de que Tarja no le parece bien y Jill tampoco. Pero yo contento de tener a nuestro hermano en el equipo. Estuvo muy bien la escena en la que se reconciliaban y se daban un abrazo. Me gustó muchísimo. Un segundo, chat. Toca empezar con secundarias. Hay un huevo, además, así que con la calma. No quería dejar, recuerdo el último stream, que es que terminamos a las 3 y pico de la mañana. No quería terminar el stream dejando secundarias. Porque eso significa que el siguiente stream tiene que empezar lentillo. Pero bueno, a ver si podemos quitarnos las de encima y enganchamos con alguna parte guay de historia. Pero sabéis que quiero hacer todas las secundarias. Sid. Otra vez la voz de Amicia. Ya he perdido la cuenta de cuántos personajes le pone voz. I borrowed them to teach the little ones about weight, and shortly after the lesson, well, they vanished. My first thought was that they'd taken them off somewhere to play, but when I asked, they swore they had nothing to do with their having disappeared. Un seudónimo de Clive, Cid. Ahora. Certainly means they had everything to do with it. Desde el... Es que claro, como te perdiste los primeros streams, desde el time skip que hay tras la muerte de Cid y la destrucción del primer cristal, hay un time skip de 5 años. En el que tienen que reconstruir la guarida en otro sitio. Y Clive toma el liderazgo de la guarida. Y acaba ganándose el seudónimo de Cid el Infame, básicamente. Así que sí, en este juego llevamos a Cid. Eso es a modo de seudónimo. Es como un título. Cid. I think it just might. Thank you. I don't like to imagine that my pupils would lie to me. But if they have, I'll have no choice but to discipline them accordingly. They were in the atrium when I last saw them, as always. Genial, Uldrake. ¿Te está gustando el juego? Hola, Adrián. Os he dado algún que otro día de descanso para poneros al día con los bots en los que no he podido hacer stream. Me alegra que me hayáis pillado para que podáis pasaros por el stream. Que están siendo días flojitos en Twitch. You put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. I need a hand with a recipe. Are you sure it's me you're looking for? I'm not much of a cook. I'm all the cook will be needing, thank you very much. What I want from you is a little of your time, right? Oh, and perhaps your sword. Mi especialidad, para cortar jamón. Ivan's stew, right? ¡Ivan! Well, despite the look of the thing and that awful stench, people wolf it down. So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces myself. Had a peek at the book and gave it a go, but, well... It wasn't as straightforward as you'd hoped. Ivan had the same problem. Yeah, but this is my blooming kitchen, and I will not be outdone. So te lo has acabado el juego, Taco. 50 horas al 100%. Mola. El final me terminó gustando mucho. Me alegro, tío. Yo llevaré unas 32, 34 horas.
What's on them? A fried mortress of skyworm. Morteruelo frito de aurosaurio. Teníamos una caza, por cierto, Recipe seemed easy de enough clase to an C, old hand creo. like myself. Thought I'd followed it to a T. Pero creo que dijo BJ que alguna de estas cacerías me desbloqueaban cazas. Alguna de estas secundarias. El hígado de aurosaurio y dracomenta, no sé lo que pensaba. Yvonne said the recipes in the culinary pilgrimage date back centuries. Who's to say the ingredients even exist anymore? Wow. That's a question for a scholar, wouldn't you say? Vademecum. Perhaps you know of one? Kindly old fella who haunts the shelves, maybe? Fine. I'll go and speak to Harpocrates. And if he does, I'll see if I can find your ingredients for you. You do that. Lest we forget, you've got a reputation to uphold. Tengo mis quejas con las secundarias, pero una de cada 3 tiene el lore muy interesante. Estoy contigo. Yo quitaría la mitad de las secundarias del juego. La verdad. Creo que sobran más de la mitad. Pero no pasa nada si hay algo de purria. Pero ya te digo. La mitad, tú dices que valen la pena un tercio. Más o menos estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero evidentemente no vamos a dejar solo las mejores secundarias porque hay gente que podría valorar también algunas de las secundarias que igual no te revolucionan el lore, pero sí que te añaden un poquito, ¿sabes? Sobre, por ejemplo, las gentes y esas cosas. Pero es que a estas alturas que sigan habiendo secundarias de ves aquí, recoge arena o 3 flores y tráemelas, pues es raro que usen a Clive para eso, especialmente cuando es una tarea que ni siquiera requiere que vayas a pelear o que hables con NPCs y punto. Bueno, las de NPCs suelen ser las más interesantes en términos de lore, ¿eh? Eso es verdad. Pero la del puto cuchillo me sobra, por ejemplo. The young man did a wonderful job with the Chance's stew. I do hope we shall be able to sample more such marvels in due course. That's actually why I'm here. I don't suppose you know where I might find skyworm livers and drake's mint. Ah, so the fabled Sandbricois delicacy is next on the menu. Delightful. The descriptions of fried mortress never fail to make my mouth water. Now, skyworm is a somewhat antiquated name for the wyvern. Their ground liver being the paste from which the mortress is made. Dragon livers. How very Sandbricois. One would have thought the disciples of Bahamut would have a touch more reverence for their icon's brethren, but apparently not. I believe the specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern, said to be the very color of the sea beside which it resides. So we know where to look for our liver. But what about the drake's mint? Saint's bonnet in contemporary parlance, a herb which grows along the North Reach coast. I gather that one can locate the cheerful yellow flowers by their heady scent alone, so I'm sure you'll have no trouble finding them. I may add that people once believed game was best served with the flora that sustained it in life, in which regard fried mortress of skyworm is undoubtedly a typical dish of the time. Meaning that if I find one, I find the other. North Reach. Best of luck, Clive, and do. Vamos allá. La secundaria de Otto estuvo muy chula. Sí, el tema es ese, que no... O sea, en ningún momento digo que hayan que quitar todas las secundarias del juego y esto se convierta en un Devil May Cry de ir de pantalla en pantalla arrasando. Porque creo que hay secundarias en el juego que son tremendas y les dan una profundidad a algunos secundarios que... algunos NPCs secundarios que sin esas secundarias no pintan nada en la historia, ¿vale? Están ahí, en la guarida, hacen cosas. Y punto. Tienes tú que confiar en que son importantes, porque el juego te lo dice, y ya está. Pero mola que hagas secundarias y descubras cuáles fueron sus motivaciones. Yo qué sé, no solo la de Otto te habla de su hijo, ¿vale? Es que también te cuenta que montar la guarida y salir, renunciar, traicionar al ejército de Wallowed fue lo que motivó... O sea, lo estoy explicando mal. Renunciar y traicionar al ejército de Wallowed, el antiguo Cid, fue motivado gracias a lo que le pasó al hijo de Otto, su mejor amigo. Me estoy explicando fatal, pero me habéis entendido, ¿verdad? Los que visteis la secundaria. Is everything all right, Goots? You seem more discomposed than usual. Recuerdo bien que le pasó a Otto y su motivación. Sí, pero Otto
Otto estaba muy perdido cuando le pasó eso a su hijo. Su hijo básicamente empezó a manifestar poderes mágicos más adelante en su juventud. Y prácticamente toda la familia, menos él, lo traicionó y quiso dejárselo a los... ¿Cómo se llaman? Los que se llevan a los niños. Los... corchetes. A los corchetes. Y básicamente que se llevaran y convirtieran en esclavo a su hijo. Y lo separaran de él para el resto de su vida. Otto se quedó sin saber qué hacer. Fue Cid el que dijo, hay que hacer algo, hay que actuar, no me vale esto. Es el hijo de mi mejor amigo. Y básicamente traicionó al ejército de Wallow, montó la guarida y juntó un puñado de gente que no estaban de acuerdo con cómo funcionaban las cosas en la sociedad. Si no haces esa secundaria, no te enteras de por qué coño Cid es un ecoterrorista, digamos. ¿Por qué Cid no es un ecoterrorista al principio, pero por qué es un rebelde? Y está juntando portadores y liberando esclavos. Por cierto, antiguo heredero del trono ducal y dominante del Fénix, tras muchos años separados, logra reencontrarse con su hermano Clive en las ruinas del dominio cristalino. Qué bonito fue, tío. ¿Quién es Otto? Otto es el que, digamos, que lleva las finanzas de la guarida. Es el que tiene barbita. No es muy interesante el NPC. Hasta esa secundaria me sobraba mazo. Es con el que hay que hablar casi siempre al acabar un capítulo. Sí, el del vaso, exacto. Eso fue el final de la quest, nos da el vaso de Cid. Y vemos una carta de Cid que vuelve a salir el actor de doblaje leyendo. Una carta que le escribe Cid borracho a Otto. Que le hace llorar a Otto. Muy bonito eso. Esa misión me gustó mucho. Y al principio no parecía ser tan interesante. Y tenemos pendiente la de Eastpool, no, Los Wing. También, que nos tienen que dar una misión nueva en Los Wing en la que seguramente tengamos que ayudar a los habitantes de Los Wing a hacer un ataque al Imperio. No puede ser, ¿no? Son los de... No recuerdo a quién es exactamente, pero es también porque asesinaron a la familia del... el señor del bar de Los Wing. Y ha estado reuniendo gente también con ese tipo de motivaciones. Problemas de matemáticas. Otto cría en su granja chocobos y adamantaimaes. Tiene 5 animales en total y al sumar las patas de todos resulta que hay 16. Sabiendo que los chocobos tienen 2 patas y los adamantaimaes 4, ¿cuántos chocobos tiene? 8. Solo tiene chocobos y adamantaimaes. Venga, chat. Tiene 5 animales en total. Y tienen que ser 5 animales en total. Pero no llega si tiene solo 1. 3 adamantaimaes serían 12. Y 2... Vale, ya está, sí, perdón. 3 adamantaimaes y 2 chocobos. Uf, me ha costado mucho, ¿eh? No estoy orgulloso. Ha sido como lo de la contraseña. El juego de la contraseña de antes. Sid. Out of your studies, I see. What is that? Se ha canjeado la Mighty Calva. Ahí la tienes. Fíjate, la estáis canjeando todos los streams. Me ha fundido el cerebro el juego de la contraseña de antes, sí, sí. No. Of course it isn't. Well, not anymore, it's not. Oh. And just how long hasn't it been one? Que te he tenido que estar calculando números atómicos, multiplicaciones con números romanos, movimientos de ajedrez. He llegado a mi límite en los primeros 20 minutos. Why would she have you dismembering her creations? Because that's the only way to become a ninja-neer. Miss Middledale said, the best way to see how something works is to take it apart and put it back together again. Put it back together again. Work is already half done. British. About that.
The taking apart was easy enough, but it's the putting back we can't work out. Speak for yourself. The heavy thing goes at the bottom. Then... ¿Qué tienen que hacer? ¿Una balanza? You three need to learn to take responsibility for your actions. Han roto una balanza y tienen que arreglarla. No estaba atento. Ah, Clive, el estudioso. A ver. Gracias, Eipa, por los 54 meses. Bienvenido de vuelta. Everything here was once part of Miss Midadol's scales. Every piece has its own role to play, and each is just as important as the others. Gracias por el Prime, If Eipa. even one of them is missing, the scales won't work. So let's think about what those roles might be. You already know one of the pieces. The body. Its role is to support everything else. But what of the others? Vale, entiendo que es una tarea que les ha mandado Mid. Porque si quieren ayudar, necesitan aprender de ingeniería o algo así, ¿no? Así de ingeniero tienen que desmontar cosas para saber cómo funcionan. Entiendo. Especificemos el brazo. Why do you suppose that is? It doesn't look much like an arm. You're right. It looks more like a wing. Like a chocobo wing. You've ridden a chocobo Clive el before, haven't you, profesor, Sid? Will you teach me to ride one day? I'll think about it. Now, what do arms do? Hold things. So wait, maybe this arm holds things too? Good thinking. Aguantar You're on cosas. the right track. Clive tiene la paciencia de un santo. Are called the pans. You all know what a pan Clive se is, está don't you? convirtiendo en I do. uno de mis protagonistas Molly uses them favoritos. in the kitchens to fry bangers. Probablemente mi favorito These aren't de for toda la frying saga. bangers, you idiot. Para el They're for final. weighing stuff. Si la cosa sigue así. What if I wanted to weigh Goots? I don't think he'd fit on that little thing. Probably not. What are the chains for? Holding the pans up? Well spotted. Which means something must hold the chains up in turn. Hay que tener en cuenta que además es el focus de este final, mucho más que del resto. Quizás como Noctis también, ¿vale? Porque por mucho que tuvieras una party y demás, todo giraba alrededor de Noctis y los arcos de los compañeros eran DLCs que duraban muy poquito. Pero aquí sí tienes el pequeño arco de Jill, Torgal se transforma, Cid es la puta hostia, pero tiene una caducidad. Sirve un poco para guiar a Clive al principio y empujarlo en la dirección correcta. Pero claro, todo gira en torno a Clive y a su relación fraternal con Joshua y su desarrollo y aceptar lo que ha hecho y salvar y dirigir a toda esta gente. Es más protagonista, tiene más tiempo de cámara, digamos, y protagonismo que casi cualquier otro protagonista de la saga. Así que es normal. This tiny piece is what's called a cogwheel, or gear. Have you ever seen one before? I have. Miss Midadol's dungeon is full of them. Most are on the floor. She puts them in all her inventions. They spin round and round and round and round. Cogwheel. That's Cog. right. They're very Con G. useful when you want to make things move. Do you remember if there was anything on the scales that moved? I remember the arm moved when I tried weighing an apple. And then somebody ate it. It's not my fault. You should have tried weighing it before lunch. We know what part's supposed to move and how it's supposed to move. So, let's put the pieces together first, see what doesn't move, and then stick the cogwheel to that. Not a bad idea. Qué lástima me da que los niños Sí. estos tengan It's la not so marca de difficult. portadores. So, now that we've taken stock of the parts and learned what they do, Niños de esta edad. what do you think? I think we've got it. Then here's what we'll do. You tell me what goes where, and I'll put the scales together. Well, obviously you need to start with the body. All the other pieces fit onto it, don't they? And the arms go on the body, just like real arms. Or wings, if you're a chocobo. And then the arms hold the pans by the chains.
Very good. Let's see if that works. Clive el ingeniero. All finished. Yes, we did it. ¿Y el engranaje? Well, with Sid's help. Oh, I just put the pieces together. It was you three engineers who showed me how. That's right. We're Miss Mididol's hairs. Her hairs? ¿Folículos? Hairs for the Discípulos, future. será. She's showing us her secrets now, so we can help out the hideaway when we're older. Ah, Heir. What do you think, Sid? Herederos. Are you almost ready? No A Heir. little more help from Miss Mididol and Miss Shirley. Lo han adaptado en I'd español. say it won't be long at all. You hear that? It won't be long. Until then, though, do try to be honest with Miss Shirley. Hey, look. We never used the cogwheel. You don't think Sid forgot about it, do you? ¿Les está poniendo a prueba? A ver si adivinan lo que hay que hacer con el engranaje. Suena al cuero, ¿eh? Cuando camina. Y más sabiendo ahora lo que es la marca y que siendo niños no se la pueden quitar porque el dolor los mataría incluso si sale bien. Sí. Exacto, tendrán que esperar a ser adultos. A ver, en parte estos niños son los que mejor están porque probablemente no tengan ni que salir de la guarida hasta que sean adultos. Pero da penita. Vale. Es una otra quest lo del engranaje. Vale, es una quest de 2 partes. Haremos con Shirley, la de la voz de Amicia. Well, did you solve the mystery? It was as you thought. The children had the scales, or the parts of them at least. They dismantled them to see how they worked. Oh, no, Mid will have my head. Thankfully she won't. This might even have been her idea. Although I was the one who ended up teaching the lesson. I'm so sorry, Sid. I know how busy you are. I shall see that the children are properly punished. No, hombre. Please, there's no need. Mid seems to have taken the 3 of them under her wing. She's even calling them her heirs. She'd have them follow in her footsteps. And her father's. I see. Sid, do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? No, it isn't. The university offered her a commission. In exchange for full tuition, room and board, they asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none too keen to swallow. But that should come as no surprise. She's only ever cared about bringing people hope. The very last thing war can be said to do. Which explains her heirs. She's working to give them a better life. And so should I. What's the odd engineering lesson? Ah, you've given them far more than that. And I'm sure they're very grateful. Misión cumplida. Las misiones secundarias de la guarida solo mejoran. Tengo que reconocerlo. Las que me parece que muchas veces sobran son las de nuevos territorios que visitas, como el desierto. Ahí son... Algunas están bien, pero la gran mayoría de las misiones flojas son con NPCs que te sudan la polla. Los de la guarida al final les vas pillando cariño y estas misiones secundarias te ayudan a entenderlos un poco mejor. Lady Karen. Después de 30 horas mejoran, Geaf. Not nearly as foul as the weather. You're doing good trade then. Both. No, pero las de la guarida son decentillas. Out of the hideaway. Menos las 2 primeras de servir comida y llevar madera al carpintero, pero bueno. What exactly are you getting at? Not once in 5 long Un poco para years darte do you exposición pay my inicial de qué hace la affairs gente half a care. en la But guarida. there you are today, raking me over the coals like a bloody popoto. Just asking. Siempre de mal humor, esta mujer.
All right. I'm here because I was told that certain rumors have been circulating about you selling weapons to brigands. Me cuesta decírselo, ¿eh? And who was it who knows me so well as to tell tales of my evil exploits? I didn't exactly hear firsthand. All I know is that someone in Dalamil has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocents, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. But that woman is no more. And you'd know that if you'd ever paid the slightest bit of notice. Se ha ofendido, ¿eh? You're right, Lady Karen. I apologize. It was wrong of me to doubt you. No, it was. No. No, BJ Curainuz, no os rayéis por eso, ¿eh? No le contestéis al chapa. Ese es del anterior tweet y no es por el GIF. Es porque en el anterior GIF había puesto spoiler, en el anterior Twitter. He puesto un tweet para avisar del stream en el que he dicho lo que hicimos en el último stream. El combate contra Bahamut, que habíamos conseguido un nuevo aliado y nos íbamos a Cenicia. Y me ha contestado diciendo: intenta no contarme el juego, que estoy un pelín más atrasado que tú. Pero está justo de camino a Bahamut y claro, le acabo de contar lo que va a pasar justo después de derrotarlo. Entonces he borrado el tweet y he puesto el nuevo, que es el mismo GIF. No se estaba quejando del GIF, el chaval. No le contestéis, porfa. Lo ha dicho de buena fe. Me llevo bien con él. I spoke with Lady Karen. What did she say? Qué buen tío. The rumors were unfounded, and that I was a fool for thinking they might hold any truth, along with some other things that made her feelings clear. And while it sounds like she may have done things she regretted in her past, she says those days are behind her. Oh, well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. Hola, Melos. ¿Qué tal, tío? But why would people say she was? What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. But people do things for all sorts of reasons. Perhaps we'll never know. Well, I'm going to find out. That trader, he said they were all talking about her in Dalamil. So that's where I'm going. I'll Tremendo find spoiler someone le who'll tell hiciste. me, you'll see. No, ya os digo, no es el GIF. Wise. Whoever's spreading these rumors means Karen ill. Y no es por una cuestión de spoiler, But that's why you'll be de coming algo with me, concreto. isn't it, Clive? Es porque justo le he dicho lo que va a pasar en sus próximas 3 horas de juego. Y entiendo perfectamente la queja. Por eso he borrado el tweet y lo he vuelto a escribir sin dar tantos detalles. Para que me entendáis. ¿Qué ha pasado? Nada grave, no os preocupéis. Yo tengo como un crío, espero que tú estés igual. Me está gustando un montón, sí, pero con sus altibajos, que los tiene. Lo estoy disfrutando mucho, creo que es el mejor final que he jugado en la tira de años, sin contar el 7 Remake y el 14, ¿vale? Es el mejor final que he jugado desde el 10. Me están encantando los personajes, la historia y el combate. Pero hay cositas que... Ya pondré un hilo en Twitter hablando de ello cuando acabe el juego. Más que nada porque estoy hablando de ello todos los streams y no quiero centrarme tanto en lo negativo, porque lo positivo, para mí, es mucho mejor y es lo que está llevando la balanza, que lo estoy disfrutando tanto. Pero hay cosas negativas. Por supuesto, no es perfecto el juego. Mi queja principal es que creo que le sobra más que le falta, que es lo que más me jode. Que creo que podría ser mejor juego si le quitaran ciertas cosas, más que ponerle. Generalmente es al revés, pero bueno. Ruego vuestra ayuda, mi señor marqués. Lamento contactaros con tan intempestivo mensaje. En estos momentos me encuentro investigando ciertos asuntos que conciernen a toda Tormentia por orden de vuestro tío Lord Byron, y quisiera solicitaros vuestra ayuda. Ruego disculpéis la brevedad de mis palabras, mas no quiero aportar detalles por temor a que esta misiva caiga en malas manos.
Si sois tan amable de acceder a mis ruegos, venid a la fonda de Marta, os estaré esperando allí. Sebastián Rutherford, mayordomo de Lord Byron Rossfield. Ok. Rutherford. No iré allí directamente. Isn't that the name of my uncle's manservant? Solo la he aceptado, ¿no? Where would he be at Martha's Rest? Este fue el que nos guió a la habitación de nuestro tío antes de que viniera con el hacha y viéramos lo que para mí es la mejor escena de Clive de todo el puto juego. Junto con el abrazo a Joshua después de Bahamut. Vuelve cuando quieras. Clive, no hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento de toda Northridge, que toda Northridge te profesa por habernos ayudado a acabar con los hieródulos. Sin embargo, somos conscientes de que esta guerra no ha acabado. Felipe está organizando las defensas de la ciudad ante nuevos ataques, pero presiento que el cargo de capitán empieza a pasarle factura. Imagino que tú tampoco tendrás ni un respiro, pero no olvides que no estás solo, y que las puertas del manto de la noche siempre están abiertas para ti. Uf, Isabel. Es muy bonita su firma, ¿la habéis visto? Este es Wade. Muy elegante. Para mí el juego es un 8, pero si quitas muchas secundarias, basura podría subir a 9. Sí, estoy completamente de acuerdo. Para mí, por ahora, no lo he terminado, ¿vale? Pero por ahora es un 8,5 o así. Ya, preguntadme cuando acabe el juego. Aunque igual os digo que prefiero... No, creo que podré ponerle nota lo que os... Cuando me preguntéis, ¿dónde lo pones en tu top de Final Fantasy? Porque me lo vais a preguntar. Os diré que me dejéis unos días para darle vueltas. Porque eso es algo que no puedo valorar nada más pasarme el juego. Llamas de esperanza, mi señor. Tenéis un talento innato para hacer acto de presencia allá donde más os necesitan. Sin vuestro acero, a estas alturas la fonda de Marta habría caído en manos de los acásicos y nuestras filas habrían sido diezmadas. Sin embargo, ahora que hemos despachado el grueso de la horda, yo y mis hombres podemos afanarnos en acabar con los pequeños reductos que quedan mientras los hachasangrienta defienden las entradas a la meseta. Aprovecho la ocasión para agradeceros que acogierais al joven Oscar bajo vuestra tutela. Es responsable, diligente y educado. Ese es el sobrino de Murdoch, ¿verdad? En pocas palabras, un buen hombre que ha aprendido todo lo que podía enseñarle. Confío en que vuestras enseñanzas le ayuden a ser aún mejor. La vida en la fonda, Marta. Los guardianes de la llama se llevan bastante bien con los hachasangrienta, colaboran para reforzar las defensas de la aldea y salen juntos a patrullar los alrededores para acabar con las amenazas de las marismas. Bien, esta paz te la debemos a ti, pues seguiríamos con acásicos hasta en la sopa de no ser por tu espada, así que ya sabes, aunque tengas un mundo que salvar, no olvides pasarte de vez en cuando por la fonda para tomarte algo, invita a la casa. Qué guay, me encanta lo de las cartas, esto es un añadido que me flipa. Me gusta mucho que los personajes, se sienten los personajes más reales. Cuando después de que termines una secundaria y que te hayan dado las gracias, igualmente te escriban una carta contándote lo que ha pasado después de irte y volviendo a agradecerte todo lo que has hecho. Me encanta. Puesta en escena mejorable. Este es el hijo de puta del cuchillo de mierda. Bueno, su aprendiz. La Guardia Urbana y la Liga de Mercaderes han dejado de lado sus diferencias y parece que no volverán a darnos más dolores de cabeza durante un tiempo. No me queda otra que daros las gracias a los dos. Lady Jane de las Alas Rojas estuvo soberbia. En cuanto a ti, ¿qué quieres que te diga? Tienes que trabajar más esos gestos, las expresiones faciales, la dicción y todo lo demás. No te auguro un futuro brillante sobre los escenarios, pero me basta con que le pongas algo más de empeño al papel de Lord Sotomonte. Vale, esa misión estuvo graciosa. Estuvo graciosa porque vimos las capacidades de actuación de Clive y de Jill. Unas mejores que otras. Vale, hagamos secundarias. ¿No puedo ir a Northridge? Tengo las ubicaciones cerradas. ¿Tengo que seguir con la principal? Por huevos, parece que sí. Qué raro. No las he pillado tarde, ¿verdad? Las secundarias. Qué extraño. Bueno, pues principal. En cuanto me abran el resto de localizaciones, vamos a hacer las secundarias. Ay. Qué guay, tío. Cómo me alegro de tener a Joshua en la parte. El Fénix. Tenemos que llevarlo a que se encuentre con su subordinada, supongo. Jota, creo que se llamaba.
Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Hostia, qué random. Yote is a fine scout. If Kandor was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick Por up. cierto. No, ¿dónde lo tengo? Que recuerdo que quería hacer un logro. A ver. ¿Cómo tengo repartidas las habilidades? Porque lo hice al final del último stream y ya no me acuerdo. Ciclón lacerante, garras fulminias y el zarpazo evasor. Tenía aquí la zarpazo evasor porque las garras fulminias son las que puedo poner en titán. Vale. Ya puedo hacer TP Laza, creo. ¿En serio? ¿Por qué me han bloqueado? No tiene... Porque tenía que ver esa escenita de mierda con Joshua en el grupo. Pues sí, mira, me voy. Voy a hacer las secundarias. Luego seguimos con la principal. Qué random. Creo que porque te meten a Joshua en la party. Sí, pero es un poco anticlimático que Clive acabe de echarle la peta porque Gav podría estar en peligro y tenemos que centrarnos y darnos prisa. Y de repente me voy para otro lado a hacer secundarias. Han chapado, pero ¿puedo salir? Sí. Yep. Come on. Fly, Ambrosia. No sé, ha estado un poco... Es la primera vez que nos hacen eso en el juego. Pero no pasa nada, no es grave. Ha sido incómodo, simplemente. Aquí lo tenemos. Es para arriba. Ah, pero este no vuela. Es el gancho pétreo. Lo he fallado. No debí cambiarme las habilidades, tío. Estoy mega confundido ahora. Vale. Bien. Uf. De hecho, lo que más me confunde es tener que hacer la habilidad de levantar al enemigo y... A ver si me quito rápido ese logro. Levantar al enemigo, cambiar a titán porque tengo las garras fulminias con él. Y luego el zarpazo evasor de nuevo con Garuda. El cambio si pones el multiplicador a 1,5 pega horrores. Lo imagino, pero es que estoy ahora mismo con... no tenía nada de... ninguna habilidad de burst. Tenía solo las garras no, el zarpazo evasor, creo. Zarpazo evasor es que Garuda es más de daño de ruptura. Ruptura... Zarpazo evasor es simplemente para hacer una esquiva. Ni siquiera vale la pena, yo creo que lo use. No creo que haga tanto daño. Sí, principalmente. Gancho Petro sí que es bueno para hacer cuando están invulnerables. Y por supuesto el Gigafulgor. ¿Y el ala carmesí? Más daño físico normal. Vale, son estas las flores. La hierba santa. Igualmente el daño de ruptura sube más el multiplicador que el daño a secas. Ah, sí, no lo sabía eso. No sabía que funcionaba así eso. Yo pensaba el daño de ruptura era un poco tontería usarlo una vez estaban ya en vulnerabilidad.
A la fonda de Marta. Echo de menos a Cid. ¿No era aquí dentro? Ah, es cerca. ¿Arriba, quizás? ¿No está Marta en la barra? Sí. Es verdad. Esta es la misión del mayordomo de Lord Byron. Then you received my letter. I am Sebastian Rutherford, chief steward of your lord uncle's. Of course. We met once before. Yes, my lord. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... It's all right. Yo pensaba, Curainuz, que el multiplicador subía haciendo daño. Simplemente. Cuanto más grande fuera el número de daño que hicieras, más subía. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, Hola, Nightclaw. the realm Bienvenido a Final Fantasy XVI. to utter chaos. Your lord uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas, I have lost contact with 2 of those. They are both able-bodied and trained in the sword. Yet in these dark times, even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them? I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic. The other, the old Imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose I'll start in Dalimil and work my way east. Thank you, my lord. I shall pray for your success and safety. Muy bien. Vale, parece que están por aquí, por la zona de Dalmequia. ¿No? Dalimil y estos de aquí también, que fíjate, están pasando la principal. Vale, pues primero Dalimil. Clive, listen! I found someone who says he's heard the rumors about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. Este equipo Final 9 es más profundo. Es similar, Desden. It's like I said. Pero sí. A wizened old Al menos tienes modificadores de elementos, estados alterados y cosas así. Bonos a habilidades, inmunidades. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. La Parca. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Dalimil? Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. You don't think Nan's the Reaper, do you? Not unless she's discovered the secret of how to be in 2 places at once. Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this store he spoke of? Good question. La Parca, I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive.
Tema equipo del 8. La complejidad de RPG del 8 es el sistema de enlaces. El equipo no especialmente. Me juego God of War 1 y estoy a mitad del Ragnarok. Disfrútalo, tío. Fue mi juego favorito del año pasado. Estaría guapo en este juego tener un poquito más de nivel de personalización con los miembros de la party. Ya lo he dicho algunas veces. Gambits, ataques combinados o poder cambiar su equipo también. Que en la herrería y demás puedas también mejorar y cambiar y progresar el equipo de Jill, de Torgal, que sería el brazalete o un collar, lo típico, ¿no? Como pasa con Kanaki, quizás en el Final 7, con Red 13. A Joshua ahora, por ejemplo, una vez que muere Cid, pues pillas su equipo de vuelta y puedes ponérselo a otro personaje. No sé, es más típico de RPG y haría sentir que tienes una party. Este juego todavía no se siente mucho que tienes una party. So you can start by giving us all the coppers in your purse. I already told you, I have nothing. Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Este es uno de los que tenemos que salvar. These men are trying to rob me. I'll deal with this. De los que estaban con el mayordomo de nuestro tío Byron. If you'd kindly pay the coin he owes us, we can pretend you didn't draw your blade on Republican soldiers. Or you can go back to your garrison and I won't report you to your captain. Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors since we slit his throat. Aquí podemos hacer... Ya no puedo. Porque soy gilipollas. Pero ahora cuando recuperamos los cooldowns... Vaya. ¿Veis? Es que me he cambiado de sitio las habilidades, tío. Cancela, cancela. Vale, recupero ya los cooldowns. ¿Recupero ya? Sí, los tengo ya. Y le he dado, tío. Lo van a matar mis colegas. ¡No lo matéis! Nah, lo matan. O te equivocas si tienes un Kame sin querer. Qué desastre de combate. Estoy intentando sacar un logro. I'd expect as much from Hugo's faithful, but these were men of the fist. Much has changed in the Republican army since they lost their rock. You've seen this kind of thing before, then? Many times. Su final favorito es el Crystal Chronicle 2. Madre mía, tío. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Que no es mal juego, ¿eh? Pero... Virgen Santa. Qué mal gusto tiene. Lo que llegué y lo mal que lo pasé con ese juego. Bueno, puede que te... Que te afectara más que otros finals. O que tengas muy buenos recuerdos de él por el momento en que lo jugaste. Lo puedo entender, eso. Conozco gente que su final favorito es el 13. Porque es el primero que jugaron. Y aunque hayan jugado más, sigue siendo su favorito para ellos porque fue su vía de entrada a la saga. Answering to no one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? No, Nightcloud, no hagas caso al combate que acabo de hacer. Estoy tratando de sacar un trofeo. ¿Vale? No... Normalmente arraso con estos enemigos. Pasa que estoy tratando de conseguir un trofeo. Pero tengo las habilidades repartidas un poco raras ahora mismo. Tengo que volver a repartirlas. Y la estoy liando.
Así que no lo tengas en cuenta. Los combates que estás viviendo ahora mismo no son representativos. Tengo que llegar a un combate y a un enemigo, básicamente, levantarlo en el aire y meterle 3 habilidades seguidas de Garuda. Tengo que hacer R2 triángulo, luego cambiar a Titán y hacer R2 cuadrado y cambiar 2 veces de nuevo a Garuda para hacerle un zarpazo evasor en el aire. Es muy simple, pero me estoy haciendo la picha un lío. Just you, is it? ¿Es el de antes? Thought I might have laid it on a bit thick. Eres tú, la parca. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that's sword. Con el Spellson ya me ha agobiado. El juego empieza con muy poquito. Nightclub es algo que vas desbloqueando a lo largo de muchas horas de juego. De hecho, siento a veces que la progresión entre icons que desbloqueas puede ser un poco lenta. Especialmente al principio tardas mucho en conseguir a Garuda, que es la primera, y luego tardas otro cacho bastante largo en conseguir a Ramu. A partir de ahí yo creo que la cosa va un poco más rápida. Tanto Titán como Bahamut los he pillado rapidito. Pero al principio la progresión es mega lenta. A ver. Vale. Tengo que hacer el zarpazo evasor primero. ¿Estás seguro de meterte aquí? Es que es muy lento, tío. ¿Cómo lo hago? El problema es que... Debo estar curando a alguien. El zarpazo evasor tarda demasiado. Sigue vivo. ¿Puedes dejar de curarlo, hijo de puta? Oh. ¿Habéis visto la onda de fuego que le ha tirado Joshua? Eso es nuevo. Ah, claro. No lo he pensado. Tienes toda la razón del mundo. Los puedo traer al aire y ya está, con la garra de Garuda. Oh, you've done it now. Go on. Lo importante es que les tengo que dar con el garrazo. El problema es que creo que se caen. Bull of a manservant, the Ahora dim pruebo. one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwyn wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Now be gone. Be gone, before I thought. change my mind. Fucking coward. Que te jodan. I need to find Goods. En un año saldrá en PC, Nightclub. Si te quieres esperar, pero en Epic. Más adelante en Steam. Filthy paws off me, you naughty painted lout. Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Well, that will be easy enough. For they are not lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Blood? Goose, are you all right?
He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Sí, Neclo, este juego apostaría que va a pedir bastante PC cuando salga. Estoy seguro que lo optimizarán bien, pero a jugarlo en condiciones hará falta un PC decente. Pero bueno, tienes un año. I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself. Goots, no. Enough, all of you. Al final ha tenido que aparecer la yaya. Karen. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalimil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came Un to llorica mind. de cuidado. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense, but I see you're the same pants-pissing craven you've always been. What was it we called Hay que you? decir que la voz de Caron está clavada, para el personaje. You bitch! You bitch! Everything that happened, it was all your fault. Suerte. And now you'll finally pay for what you did to me! Qué cutre ha sido eso. Ha sido muy Final 14. If you want a piece of Nan, you'll have to go through. Eso ha sido muy Final 14. Que muchas veces no tenemos animaciones para esto. Pon un fundido en negro y pon sonidos de paliza. Me. Fuck. Ay. You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, No lo entiendes. Guts tapó la cámara. Ah, bueno. you remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, sir. Wise words. ¿Va a sacarle un ojo? And now it's time to collect. Hostia, con la vieja. Pero Caron, que somos los buenos. Sorry to keep you waiting. Dios. La vieja mafiosa. Is he? Dead? No. No, pero se ha quedado I reckon he tuerto. wishes he was. It's an easy going through life, one eye short of a pair. Are we the goodies? After all, I should know. You don't mean? Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Me lo Said I'd imaginaba. stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. Si no hubiese He vuelto, didn't hurt you, did he? habría continuado teniendo los dos Still ojos. got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? ¿Veis? Estas misiones son las que molan. First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the Wet Legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Me gusta saber sobre el pasado de los personajes de la guarida, tío. Remind me never to cross you, Karen. Vale. Ahora sí. Podemos seguir. No hemos entregado las misiones. Tenemos que ir a la guarida para entregarlas, pero hay otra secundaria por aquí de camino. A ver si puedo hacer la puta misión... El trofeo.
Primero, déjame comprobar. ¿Veis? Es que no me da tiempo. Y no sé si atrayéndolo con el gancho me va a dar tiempo. Que no lo encontraba. Hay más enemigos por ahí. A ver. Voy a probar a levantarlo, gancho y zarpazo evasor. Casi. No me dará tiempo, ¿no? Nah, se muere antes. ¿Y si uso al perro para que lo mantengan alto? Puedo pedirle que haga la embestida. Pasa que va a depender de lo ocupado que esté. Vas a hacerlo contra el enemigo más grande aunque el enemigo no se levante del suelo. No importa que el enemigo no esté volando. Es que no sé si... Acabo de pensarlo. No sé si el requisito es estar yo en el aire o el enemigo. Ahora que lo pienso. Porque si estará yo en el aire, me sorprende que no lo tenga ya. Mira, este también tengo que hacerlo, pero lo voy a sacar eventualmente. Por haber acertado en un enemigo en el aire con garras fulminas, cinclón hacia adelante y zarpazo evasor antes de que caiga al suelo en combate. Vale. Tiene que estar el enemigo en el aire. Antes de que caiga al suelo. El enemigo. Entiendo. Uy. No, hombre. Ah, porque lo he tirado antes. Vale, ya sé cómo hacerlo. Queda uno. Está medio muerto. Vale. Levanto. Garras fulmíneas. Atraigo. Zarpazo evasor. Porque entre que viene la animación viniendo del gancho, Clive echa para atrás y para adelante. Creo que puedo hacerlo así, vamos. Te dice que tiene que ser fuera del modo práctica, porque si no lo tienes fácil. Sí, lo pone. Tiene que ser fuera del modo entrenamiento. Que tengo ganas de ponerme ya mis habilidades de nuevo, tío. Ahí está. Dime que no tengo que matarlo. Porque igual tengo que matarlo. Por haber acertado, lo acabo de hacer, ¿no? Ahí. Acertado un enemigo en el aire con garras fulmíneas, ciclón lacerante y zarpazo pasante. Ha caído al suelo. Ha caído al suelo. Lo he atraído con el gancho. Es un error de tracción. El que no tiene que tocar el suelo eres tú, no el enemigo. No. Porque acabo de hacerlo y el que ha tocado el suelo es el enemigo, no yo. Yo no he bajado al suelo. Así que acabo de desmentirlo, salvo que me den tarde el logro. No puedo. El orden no importa. Sé que el orden no importa. No estoy intentando hacerlo en el orden que me piden. Lo estoy haciendo en el orden que me parece más normal. Para mantener al enemigo en el aire. Originalmente quería hacer ciclón lacerante, zarpazo evasor y garras fulmíneas, pero zarpazo evasor tiene una animación demasiado larga y el enemigo se cae al suelo. ¿Sabéis? En YouTube hay un vídeo, hay vídeos sacando el logro con un bisonte. Los bisontes no se pueden levantar, ¿en serio?
Me sorprende. A ver con estos. Ya empezamos mal. No, creo que no le he dado. ¡Ha matado un chocobo! Se lo estaban merendando. Puedes hacerlo contra monstruos medianos. Pues... vale, ok. Que no importa que estén en el aire, me estáis diciendo. Porque acabo de hacérselo a un monstruo. Acabo de pegarle con las 3 habilidades en el aire sin que baje Clive del aire. El único que ha bajado ha sido el monstruo. Lo habéis visto hace un momento. You're injured. What happened here? Where are your comrades? The ether flood up ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned every last one of them. There's a village not far from here. Sí, Herbert. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... Y se murió. I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is ese es el problema. just off the track. They must not reach Tabor. Forgive me, Lord Kuka. He visto la repe del trofeo, lo consigo con un chocobo y siempre está en el suelo. Rest well, soldier. Pues no sé por qué no me ha contado, tío. Parece que sí, que como dice Moisento es un error de traducción, porque en inglés pone que el before landing, que el que no tiene que caer es Clive. Pero es lo que acabo de hacerle al enemigo. Lo único puede ser que es que lo he levantado con el ciclón lacerante. Y a lo mejor tienes que darle directamente en el aire. Con el ciclón. Es lo único que se me ocurre. Claro, tengo que hacer así. Primero tengo que saltar. Ok. Mira, cásicos. Estos son más duros. Nos vendrán bien. También puedo probar a iniciar con Torgal, cierto. Mira, que hay un chocobo, tío. Ah, que no tengo la habilidad, un segundo. Espérate, que es que el ángulo de cámara era un poco extraño. A ver que hayan menos enemigos. Ya vale. Joder, macho. ¿No la tenía todavía? No puede ser. No me lo matéis, anda. Que me está costando horrores. Me lo están matando. Yep. En modo Ultimate el Chocobo se me ha matado con ese golpe, pero si no me ha quitado nada. Con 2 zarpazos. Estás flipando.
Qué mal estoy jugando hoy, pero es que estoy centrado en sacar el puto logro. Ya decía yo, la secundaria es por aquí arriba. Tengo que encontrar al señor. Por aquí... Ahí está. You're with the battalion? I am. Sí, Taco, ya lo hemos... Ya me lo habéis dicho. Are the others? Es lo que estaba intentando hacer con el chocobo. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. No te metas en la nube Thanks to you. de éter. Here. ¿Qué haces, hombre? You seem familiar. You must have me confused with someone else. Me lo dicen a menudo. That scar. Son of a whore. You're Sid. I was there in Cosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... Por Benedicta. Porque te recuerdo fuiste tú los que... Fuiste vosotros los que atacasteis. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Acabo de salvar, mongolo. I will find you, Sid. Someday. Ok. Pues nada, ya nos veremos. Si eres capaz de salir de aquí sin convertirte en un acásico. Ah, está guay esto. Bien doblado el NPC random. Es interesante. Hola, señor. Tabor. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Oh. ¿Tengo pasta siquiera? Take a look at my wares. Tengo pasta, sí. Anything else? Canción nueva. ¿Algo más? No. Estoy viendo de nuevo la pelea de Bajamo y no ves la diferencia que hay de 720 60p a 480 en directo con el bitrate. Yo esa pelea os recomiendo verla en YouTube cuando la suba, Hans. A buena calidad, tío. De paso voy a asegurarme, estoy grabando. Estoy grabando. Menos mal. Ahí está, Jota. O Toya. De Jota, ¿no? My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Yote. Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield,
keeper of the flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? Sí, por favor. The Undying are loyal servants to the ducal throne. Estos son entonces los Imperecederos, los que salvaron. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. Es que esto es nuevo, es una facción que no conocíamos. Yotei has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yotei. Buena idea también, bot. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. El Galeón Negro. Joshua. The Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed Knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Odín. Clive tiene más expresión facial que el resto de personajes, ¿no? A ver, estos, los que acabas de ver, son personajes importantes de la trama. Deberían tener todos buen nivel de animaciones faciales. Pero Clive es el prota, así que tampoco me extrañaría que lo hayan refinado un poquito más. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Hostias. Distinguished members of the council. You must forgive His Majesty this... Harvard y Barnabas. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Vais finos. Enough.
Claro, es que es Odín, tío. Pathetic creatures. No ha jugado otros finals. That you should imagine yourselves worthy of salvation. Está rotísimo. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Necesitamos a Gilgamesh. Necesitamos a Seifer, Laza, exacto. Qué putada que nos hayamos enterado de quién es Harvard ese por el Vademecum. Sí. Qué lástima que nos hayamos comido el spoiler ese. No, vamos a intentar no decirlo para los que no se enteraran, no estuvieran en ese momento del stream. How long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Nightclaw, has entrado a ver un stream de más de 30 horas de juego, de historia. Es normal que no te enteres de nada. Es un juego que va de artimañas políticas, guerras entre reinos y hay un montón de política de por medio. ¿Debería revisar esto, chat? ¿O lo dejamos por si hay spoilers? No arriesgues. Vale. Artema no lo toques. De acuerdo. Ni siquiera sé por qué me lo ponen ahí. ¿Por qué ha mencionado a Mitos? Barnabas. What does Ultima want? The tapestry. Show them. Tengo las expectativas altas con Odín, ¿eh? Es el antagonista que queda sin contar a Artema, de los líderes políticos y tal. Es el putísimo Odín. Espero que mole. A Teresa no le ha gustado, por lo que parece. ¡Oh, lo del mural! Sí. Por favor, contadnos. It is old, ancient even. ¿Lo has visto entero? Remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. No se aprecia nada, tío. The one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. Mitos. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? Estoy pensando, ¿y si los icons son parte de Artema? Y ahora simplemente está intentando volver a ser uno. ¿Sabéis cómo los... ¿Cómo se llaman? Los homúnculos de Fullmetal Alchemist. Con el padre. By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. Es verdad. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word.
Besito en la frente. Ya ha habido más contacto que entre Jill y Clive. ¿Damos algo de la historia de Yote? Sí. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. De hecho, ¿sale aquí? Sale aquí. Esto yo creo que podemos leerlo. Para que estáis preguntando en el chat si sabemos algo más. Miembro de los Imperecederos, que es una facción nueva. Por eso no teníamos ni idea de quién era esta, porque no nos habían explicado. Esto es algo que sí que sabía Clive y no nosotros, lo cual es raro en este punto del juego, que tenemos nosotros más información que Clive. Los Imperecederos es una orden secreta que ha jurado servir y proteger a la casa Rosfield de Rosaria y al dominante del Fénix. Tras rescatar a Joshua Rosfield de las ruinas del Pórtico del Fénix y velar por su salud, la orden nombró a Yote escolta de Joshua en sus viajes para averiguar la verdad sobre Artema. Básicamente. Una orden secreta de Rosaria. De hecho, los Imperecederos, orden secreta al servicio de la familia ducal, pocos saben de su existencia, incluso entre la alta nobleza rosariana. Consagran su vida al servicio del dominante del Fénix, al que veneran, y llevan a cabo los preparativos del rito sagrado de la comunión ancestral en el Pórtico del Fénix. Incluso hoy día, con Rosaria bajo yugo imperial, son fieles a su señor Joshua Rosfield, custodio de las llamas del Fénix. Te cuesta, dejarlo. Let's find our friends. Son la orden del Fénix. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Vale, nuevas misiones secundarias. Tío, aún nos queda de desierto de Dalmeque, nos quedan zonas. Bueno, creo que solo esto de aquí abajo es lo último que nos queda. ¿Hagamos las secundarias? Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Korava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Lo de ponerle omega a Ifrit cuando se combina con Fénix es solo en español. En inglés es Risen. But the worked hide of a well-aged beast. Now that would fetch such coin that solo en español, vaya tela. might weep with envy. Bring me that beast's skin and Espero que no haya otro omega, entonces. Vi también que en inglés el titán maléfico se llamaba de otra manera. Que no tenía nada que ver con el mal. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east Titan gate, Lost, but take eso. the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Korava. I eagerly await your safe and, above all, triumphant return. Vale. El nivel máximo no es 40. ¿Es un nivel 40 yo ya? Nivel máximo sospecho que es 50 o no hay nivel máximo hasta el New Game Plus, en el que seguramente sea 100. 99. ¿Esto es de la principal? Imagino que sí. Si no, no saldrían Jill y Joshua y Torgal. Cyril. How fares the search? Cyril. Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. ¿Qué voz? Ah, yes. Yote is otherwise engaged at my behest. Este es de la orden también, de los Imperecederos. Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield.
I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill. La péndola Charged ígnea. with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered Vamos, here, es su vademecum. collated and catalogued. Su Harpócrates. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Tiene un aire malvado, ¿eh? Es un poco raro. Pray accept this token. Cyril te ha entregado la insignia de la cola del Fénix. La cola del Fénix. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. Es como una orden de asesinos, sí. You are dismissed. Una secta chunga. Otros en la voz, tanto al bandido tonto que intentó cargarse al mayordomo como este le pone la voz el actor del padre de Horchefand. El conde de Isgard. Cyril seemed very. You certainly keep strange Ok. bedfellows, Joshua. Pues sí, está muy guay la voz. Ay, mierda, yo quería hacer esta secundaria. Es por ahí arriba. Amigo. Vale. Algunas escaleras para aquí. Un poco turbio el encuentro con este señor, ¿eh? No sé si fiarme. Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. You! Finally. No one was paying me the slightest heed. Guay. Is something wrong? Me fijaré luego en los créditos. At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? Yo también lo he visto, Hans. Parece un Boy Scout. In ancient cultures, Lleno de medallas. most accomplished in all Valisthea, some have said. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. The answers I seek lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. Climb the stairs. Claro, grabaron las voces de este juego hace más de 4 años. Inscriptions for me, assuming you know your letters, that is. Some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. 1 each to the north, south, and east. I'm here in the hope that ¿Cómo les están gustando los historiadores, en este juego? Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Igual veis por aquí la cabeza de la Ichi asomar. Vale. Vayamos a cada uno de los monumentos esos. Vale, aquí tenemos la primera. ¿Algún farmacéutico por el chat? Hola, yo la amaba. ¿Qué tal estás? Hijos de los cazadores de la tierra, ahora labradores. Cosechad la bendición prometida y dad gracias por sus muchos dones. Farmers must have settled here in Tabor. Cofre.
Qué dinámico es que estás caminando, hay conversaciones, las palomas se levantan a tu paso. Ibuprofeno cada 6 horas, de nada. Soy auxiliar, no creo que te sirva. Es más que nada porque mi madre ahora está convencida de que los ibuprofenos nos están matando lentamente. De vez en cuando se le meten estas ideas en la cabeza. Y está comprando gelotradol, porque ha escuchado, bueno, le han dicho en la farmacia que es igual que el ibuprofeno, pero no es tan malo. Nómadas de las llanuras áureas, arraigaos firmes en la piedra, recordad con orgullo vuestro noble pasado y haced un hogar de esta tierra. No habla de chemtrails, ¿no? No, no sé qué es eso. Vale, quédase de allá arriba. Sí que hay escaleras aquí, ¿eh? Entiendo que un señor mayor no pueda por aquí explorar. Otra vez la actriz de Amicia. ¿Cómo la detecto, tío? Guardianes del cristal de Tabor, primigenios cimientos. Sacra vuestra noble sangre es y perpetuada serán los tiempos. No history would be complete without mention of the mother crystals. I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. El ibuprofeno lo que tienes es que sube la tensión. Yo lo tengo totalmente prohibido, solo puedo usar paracetamol o nolotil. Pues me sorprende. Si es eso, porque tanto mi madre como yo tenemos la tensión bajísima. Generalmente. Así que no creo que sea por eso. Yo pensé que era más porque es un poco duro para el estómago y eso. ¿Dónde está el señor? Ay, coño. ¿Dónde están las escaleras? ¿Eran estas escaleras? ¿Me valen? Está ahí arriba, ¿no? Sí. Vale, por aquí. El coso que han dicho que es mejor en la tienda es un opioide. ¿Cómo el gelotradol? ¿En serio? The engravings were in good repair considering their age. Would that I could have seen for myself. Me entero ahora. Le voy a preguntar a Raúl, sí. Let's start with the engraving to the south, shall we? What did it say? Había escrito en la piedra del sur. Hostia, no me preguntes en cuál concretamente. La del sur no sé cuál es. Los grandes guardianes Moguris no es. Guardián de la República, guardián del cristal. Guardians of the crystal, the first stones of Tabor. Sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think. Vale, ya le he escrito. ¿Qué habéis escrito en la piedra del norte? Viajeros del mar ceniciento, nómadas de las llanuras áureas. Wonders of the golden plains. No, eran cazadores. Lay your roots in stone. With pride recall thy noble past and make these rocks a home. Qué memoria, Clive. I think that was it. No estoy seguro de haber elegido bien esta. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. A ver, y la última. Hijos de los cazadores, de la tierra ahora labradores. Children of the hunters, now tillers of the land. Reap her promised blessing and give praise her gracious hand. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the three se lo ha recomendado los farmacéuticos de aquí, de la farmacia del pueblo, el gelotradol, como sustituto del ibuprofeno. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions.
Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Ha! Too many by far. Here, and thank you. Sí, hay farmacéuticos que recomiendan homeopatía. Espero que no fuera homeopatía esto. Raúl está súper en contra, por ejemplo. Pero hay farmacias en las que sí que te lo recomiendan. Uy. ¿Vamos a poder ir para allá y desviarnos? Creo que sí. Vale, pues sigamos la senda esta. De la principal. Y luego tenemos que volver también a la guarida, tío. En general todos los analgésicos tienen efectos secundarios si se toman de forma crónica. Los AINES te dan palizas al aparato digestivo, el paracetamol parecido. La cosa es tomarlo con moderación, pero recomendar un opiáceo como sustituto del ibuprofeno me parece bastante bestia. Luego si tienes un dolor peor, ¿qué coño te dan? Ni idea, tío. Vale, a ver qué me dice Raúl y le comento a mi madre. Ok, por ahí es la principal. Por aquí vamos a la secundaria que tenemos pendiente. Y hay un... ¿Esto puede que sea una arena de una caza? No, Joshua, no lo es. Pero hay una secundaria. ¿Qué es esto? ¿Algún fofre? Oh, ¿me bajan? No me jodas que es la cacería. ¡Es la cacería! Se me ha olvidado revisarla antes de salir de la guarida. ¡Qué de puta madre! Por accidente. ¡Qué bueno! Ah, ¿no puedo levantarlos? A estos. Coño. Ya no me vale. He fallado el evasor. Pones en fila. Qué poco daño les hago, la verdad. Y a uno no le estoy dando, de hecho. Algún día me saldrá, chat. Estoy seguro. ¿Qué mierda de habilidades tengo, tío? He tocado el suelo, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora solo estoy dando uno. No me jodas. Oh, qué coñazo, tío. Hacer daño es un DLC. Es que llevo unas habilidades de mierda. Por culpa del trofeo ese asqueroso.
Shouldn't have messed with the leader of the pack, eh, boy? Ready, go? Qué ganas de cambiármelas. Y si te un TP donde da un toro en chocobo, lo haces y media vuelta. Ya, lo he pensado hace 3 años eso. Por aquí. Pero me da pereza. Mira, ahí tenemos un bisonte de esos. Oh, aquí está, el que tenemos que cargarnos. Eso sube también bastante, pero bueno, intentémoslo. No quería hacer eso. Poquito. Ahí está, por fin. Por fin. Vale. Ahora, siguiente trofeo. Porque había otro. Creo que necesitaba utilizar una habilidad de Ramu para sacarlo. Chispeante. Por haber hecho que un enemigo ataque el orbe eléctrico de Electroesfera 3 veces antes de que desaparezca en combates fuera del modo de entrenamiento. No es una difícil, ¿no? Vale, tengo que dominarla. Ok. La ráfaga telúrica la quiero. Sí, la quiero de nuevo. Vale. Mejor. Ahora. El gancho pétreo lo tengo en el... No. Ráfaga telúrica en el cuadrado. Vale, hay un problema. Va a ir aquí electrosfera y aquí gigafulgor. Me gusta más tenerlo en Garuda, no sé por qué. Pero empecé a tener el ulti de Ramo en Garuda y ya me acostumbré. Ya está, ¿no? Voy a volver aquí para entregarla. Pues del logro, sí, Rexio. Lo conseguí. Aquí. Ahora voy a intentar conseguir otro. Con una habilidad que no he usado todavía. Pero bueno. Que sé que puedo hacer muchos de estos trofeos en el New Game Plus, chicos. Pero me gustaría acabar la primera run con el mayor número de trofeos posibles. Porque no voy a streamear la segunda run en New Game Plus. Va a ser que no. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Sí, apenas avanza en la historia de Rincón, no te preocupes. Bueno, hemos aprendido cositas, ¿eh? Sobre todo qué coño son... Quiénes salvaron a Joshua, los Imperecederos, nos ha hablado un poquito de Artema. Hemos descubierto cosas importantes en este ratito pequeño, pero
He progresado muy poco en la historia. Sácate el platino en directo, hazlo bien, pa. No, Kiro. No, porque mato el stream, tío. Este juego le interesa a muy poquita gente. Lo haría como hice con el Final 7 Remake, pero el Final 7 Remake interesaba un poquito más que este. Este está siendo un desastre en views en Twitch, para todo el mundo además. No es inteligente que me juegue por segunda vez un juego de 50 horas, una segunda run. Salvo que me salte todas las cinemáticas para ir rápido, y yo creo que es algo que no vamos a disfrutar tampoco. ¡Orcos! Probemos aquí. ¿Cómo va esto? ¡Oh! ¡Oh! Tienen que pegarle ellos. Creo que sí. ¿Una más? ¡No, Jill! Deja que venga a pegar. Falta una. ¡No! Lástima. Vale, ya entiendo cómo funciona. Básicamente tengo que invocar la esfera y quedarme donde está y esquivar ataques. O bloquear con Titán. La verdad es que da penita el tema de views del juego. Bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Juegos que... Este es un juego que es que la gente quiere jugar por sí misma. No quiere ver en stream. Lo entiendo. Hay algunos que a lo mejor no tienen planeado jugarlo, pero tienen curiosidad. O no pueden esperarse un año a que salga en PC y no tienen la Play 5. Yo lo entiendo. Madre mía, es que meten un huevo los compañeros, ¿eh? ¿Vale? Pero no les interrumpáis, hombre. Ahí está, ya está, lo tengo. ¿A dónde vas? Vaya, pensaba que tenía Titán. Chispeante. A ver... Vale, la mitad de logros. 25 de 50. Muchos son de historia, así que... ¿Este cómo era? Derrotó a 5 enemigos en el aire tras haberlos atraído con garra atractriz en combate. Perfecto. Esto puedo intentar ir sacándolo ahora. Para conseguir el estatua de Loria, Naya de mejorado y el morral ampliado. Va a ser con una secundaria, supongo. Ya habíamos mejorado el morral, pero imagino que se puede mejorar aún más. Lo tengo... Por haber obtenido todas las recompensas del rincón del mecenas. Ni idea. Todas las zonas de cada mapa. ¡Hostias! Ok. Y... ponemos ignición. No está mal electrosfera, de todas formas. De la máscara. Lo de chispeante. Jim Carrey. Grande. La verdad es que lo más interesante es ver la historia de la secundaria y siento que lo matan un poco. Claro. Pero no, igualmente, es lentillo el juego, es denso. Y los que más interés tienen en la historia lo quieren experimentar por sí mismos. Insisto, es completamente lógico. La gente a lo mejor lo que quiere ver son determinados momentos de la historia. Quiere ver las reacciones de la gente. Como pasado con la demo. El primer día sí que tuve muchos viewers por eso. Pero desde el segundo día que sufrimos por llegar a los 200 espectadores. También es verdad que el segundo día estaba todo el mundo jugándolo. Sí, uno de los grandes problemas de este juego, a mi parecer, es el ritmo.
este tipo de ritmos no son malos en MMOs o en RPGs. El problema es en un juego de acción hack and slash, que estás con la adrenalina a tope, meter estos cambios de ritmo duelen. Sobre todo si eres un espectador, ¿sabes? ¿Cuántas secundarias en sitios diferentes? ¿Hola? Ah, esto es para completar, cierto. Solo hay una, creo que es completamente nueva. Creo que siendo espectador lo pasas incluso mejor que quien lo juega. No sé yo, ¿eh? Bueno, no sé. No estoy del todo de acuerdo. Porque no tienes que centrar tu atención en el juego. Pero es que entonces hay opciones mejores para ver. Remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around No estoy de keeping acuerdo. animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for them to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts. No porque and sea charcoal interesante para los pens. espectadores, I'd build 'em a new barracks sino porque here if para I ver eso could. ponen otra cosa. Si no van a estar prestando atención. There just isn't enough room up here on the rock, which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. Claro, micro. There's been more and more of them turning up lately, coming from all, but there's only so many we can shelter with the roof. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought La about masacre that place. de Eastpool. It was a tragedy, what happened. Sí. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't What's have wanted the done is village they done. loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. ¿Por qué iban a hacer esto, hombre? Their raids. Would have sent Piscina someone to este. clear them out sooner if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of Northridge. flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Tu fiesta está arriba. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. O el I mítico know the men cerca. will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. El mítico cerca para cerrar ventanas y cosas así. O cerrar puertas. Que pasa en algunos juegos indie que están traducidos por el traductor de Google. Back to Eastpool, then. Hola, Bryant. ¿Cómo Not estás? just yet. Let's hear Wade's plan first. El Remnant me pega unos bajones tochos en otro orden de cosas. No puedo jugar con todo al máximo sin caídas. ¿Está ya para jugar el Remnant 2? ¿O te refieres al Remnant 1? Wade. So Wade. And you, Lord Rossfield. I spoke with Martha. El 1, ok. She tells me you have plans to free Eastpool and make it Es your que queda own. poquito para que salga el 2. That's right. Though it was mostly her Lo que no sé idea. si era Early Access o I salía rather fear entero. my men have been treading on her Como es toes un somewhat since poco live joining service. us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully. The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village. But if the Akashic were to follow them in,
That force could end up Están rodeados de trapped between acásicos, the rock por and aquí. a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. Y no molan las partículas de éter que hay por el aire por aquí. All right. Es peligroso. I'll meet you at Eastpool Se then. van a volver acásicos también los See you de there. And may Eastpool. victory await our coming. Los de la fonda, quiero decir. Ah, vale, no es live service. Bueno, a ver, he dicho creo, no tengo ni idea, porque el Remnant lo jugué 2 horas en el canal de Play. Y me dio la impresión de que era live service en plan de que tenía actualizaciones constantes y eso. No digo que sea de pago de suscripción ni nada así. Pero es la impresión que me dio. He dicho creo porque no lo sé, no he jugado lo suficiente. Ok, mejor. Me alegro, pues. Pero entonces va a salir completo en Early Access. Que era la duda. Vale, esta debería... Ay, ¿dónde está el gilipollas? Esta debe ser fácil. Y no si los mato así. ¿Cuenta? Se la ha cargado otro, creo. Or maybe not. Ahí está. Coño. Ese ataque es nuevo, lo veo. A ver si sube. 1.15, 1.20. No está mal. $1.40, 1.50. Not bad. Debería ser completo, no dijeron nada de Early Access. Fantástico. Chachi, a este Remnant me gustaría darle. Si tengo tiempo cuando salga. Carlos quería probarlo también. A ver si conseguimos meter a un tercero. A magnificent display, my lord. You were watching. I thought you were keeping an eye out for Akashic. Sí, los planes tienen nombre de comida. More than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians. Todos los ataques de Garuda suben un montón. Ah, dices el multiplicador. So, my lord. Your men will be bringing the bearers. El ciclón lacerante. It might be best to send word for them to come right away. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Qué mal que Silwade no reaccione al tener a Joshua en la party, Laza. Acabas de mencionarlo, tienes toda la razón del mundo, Drac. ¿Cómo no han pensado en esto? No. We're the masters now. Our lives are our own. Otra vez Amicia. Claro, los únicos... Los portadores pueden sobrevivir a las acumulaciones de éter. It won't be easy, especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. Acaban de heredar Eastpool, los portadores. Half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. Hostias, tío, qué fuerte.
Lady Hannah is buried here. Que no digan, que no hayan pensado en que vienes aquí con Joshua. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a stone. Eso me ha decepcionado un poquito, eso. My lord. Porque no es una cosa que puedas desbloquear antes. Let's go and tell Martha the good news. A lo mejor es que va a durar poquito en la parte Joshua, pero me sorprende un montón, tío. Lástima. Tenía que haber puesto una mención o algo, sí, totalmente. Tampoco reacciona el mayordomo de... Es verdad, al saber que Josh está vivo ni se entera. Ah, there you are. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. Me extraña What will you call it? que no lo reconozcan. What else? Eastpool. Pero que sí que reconozcan a Clive. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place. But that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. No, yo creo que podemos buscar excusas, pero no... No tiene sentido. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. Un detallito, no pasa nada. No es peor juego por eso. Vale, más reputación. Ojo, 1275. Seguro que tengo alguna recompensa por reputación pendiente en la guarida. Tenemos 2 misiones en la guarida. Por aquí arriba también. Hostia, tío, esa es nueva. Joder, qué cantidad de secundarias están saliendo, ¿no? God damn. Quiero volver a la guarida cuando tengamos todas hechas. Aquí. Hombre serio. Hoy es día de secundarias, ¿eh? Solamente suba todo el cacho este entero a YouTube. Vale, este es el otro del mayordomo de Lord Byron. Of the 7 high houses of Rosaria. It's been a long time since last I saw my great aunt. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits? They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pommel to the temple. Which way did they go? South, toward the gate. All right. I'll take care of them. All right. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach, visit the Vale, tell them I sent you. Thank you. I shall. Founder be your shield. El fundador. Tengo ganas de aprender más. No creo que sea una nota de un historiador. Simplemente lo del fundador. Espero que tenga más relevancia. Nada, Nightclaw. Lo entiendo perfectamente, tío. Gracias por pasarte.
Hasta que no acabe la animación. El anime de los niños ya terminó su primera temporada. Me acabo de acordar porque he visto a Alex tuitear que le ha gustado mucho. Perfecto. Pues a ver si podemos verla dentro de poco. Estamos terminando Gintama ya. There may be more bandits nearby. You don't need to tell me twice. Many thanks, traveler. Guay. This looks to be all of them. I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine. Which is more than can be said for you. I will survive. I will Strange that the garrison survive. wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Oshinoko. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields, and even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant. It's not uncommon to see a fight break out over a crust of bread. When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. Echa la peta. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Bistolus as soon as I'm able. Good day. Misión completada. My uncle Ah, no. certainly Tengo que has hablar his work con cut out Byron, for him, supongo. if it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece. Proyecto Laza, ¿viste la mierda que ha hecho Blizzard con su famosa serie sobre Overwatch? Soy el único que cuando veo una nueva noticia negativa sobre Blizzard, leo el titular, hago el rol con los ojos en plan... "Oh", y lo cierro. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need. Me refiero, sé que ha pasado algo, pero no me he informado. Sé que ha pasado algo con una serie de Overwatch. Para empezar, era mi primera noticia sobre que iba a existir una serie del Overwatch. Pero fue como, hostia, tío, Blizzard, qué coñazo. Y lo cerré, en plan, me la suda. Clive, I fear that I must bid you farewell. La tercera parte de esta misión, ¿no? As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures O los guardas del Justicia Mayor. We must strike now. Before we part, I want you to know that Vamos a tener que ayudarles, no me creo que los vamos a mandar solos. most vocal ally. I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? Vale. I will. 45 de reputación. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Griga guide us. All of us.
Anunciaron una serie de animación que resulta que no es una serie, son 6 cortos de 5 minutos de mierda cada uno. No sé dónde la van a poner porque eso no lo leí, pero le dieron bombo como serie animada de Overwatch porque la gente la lleva pidiendo años y resulta que son 6 cortos. Bueno, no sé, es mejor que nada, ¿no? De todas formas, me parece peor lo de que... ¿Estoy loco? ¿O hace poco confirmaron que iban a hacer... que el contenido PvE este que iban a sacar de historia, el que cancelaron supuestamente, lo iban a cobrar? 15 pavos me suena cada episodio de temporada. Sí, ¿verdad? No estoy loco. ¿Veis? Es que salen tantas noticias últimamente de Blizzard haciendo el putísimo ridículo que ya ni los fans más acérrimos que conozco de Blizzard se preocupan por defenderlos. Ha llegado un punto en el que ya la peña, incluso los más fans, pasan porque no pueden defender las prácticas que están haciendo. Sí. Ya habían misiones de historia por eventos, pero en vez de hacer el contenido PvE que prometieron, van a meter a una misiones de esas PvE. Lo sé, eso lo sé. Sé que dijeron, no hay modo PvE, vamos a meter cada temporada un pequeño modo de juego temporal que tiene algo que ver con la historia, ¿vale? Como el evento de Halloween del principio de Overwatch que jugué yo. Jugué alguno más, pero el que más me acuerdo es el de Halloween. Algo así, diferente a lo que jugar que sea PvE. Lo curioso es que en lugar de venir gratis como venían en su día, porque el juego era de pago, ahora que es free to play, han decidido sacar esos episodios por 15 pavos cada uno. Tócate los huevos. Son despreciables. De verdad que espero que el Overwatch se muera. Mira que es un juego que me gusta, ¿eh? Me gustó mucho en su día, le tengo cariño. Cuando salió el Overwatch 2 le echamos mucha mierda, pero lo jugamos durante el ampliable y me lo pasé muy bien. Pero ahora quiero que se muera el juego, tío. No pienso volver a instalarlo nunca más. Quiero que se vaya a tomar por culo ya. En serio, que cierren los servidores y que Blizzard se coma un tremendo mojón con su IP. Porque es lo que se merecen. Porque el daño a la IP se lo han hecho ellos y solo ellos. Everyone, Quinton has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinton. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lostwing no more, it's because he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Sí, recuerdo que lo mencionaron, que los precios de las skins eran tan altos porque necesitaban financiación para el PvE. They've gone with Master Quinton. Fuck. Pero los precios no lo van a bajar. I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinton to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. No. We can't let this happen. Estoy contigo, Micro. Don't worry about us. You've got to catch up with him. También me gusta mucho Overwatch. Soy muy fan, me gustan mucho los héroes del Overwatch. Y en su día tenía mucho interés por el lore y el PvE. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. Pero después de lo que han hecho, vamos, no puedo sentir más que desprecio por Blizzard y por lo que han hecho. Estaba enganchadísimo al Overwatch cuando salió, pero lo dejaron vacío. Sí, tío. Coño, Bengals. ¿Qué hace un Bengal ahí? ¿No será una caza nueva?
¿O es precisamente el que tenemos que venir a vencer para esa misión? Qué guapos están, ¿eh? Los jodidos Bengals. Matagot, este es de cacería. Ah, pues no. A ti. ¿Te mueres? Sí, se muere. Bigote de Bengal. Uy, y por aquí hay Imperecederos. Creo que simplemente son enemigos nuevos que han salido por lo de las concentraciones de éter. Está lleno, de hecho. Vamos bien, ¿no? Sí. Voy a sacar el pochobo. Raptors. ¡Pochobos! Los que tenemos que venir a salvar. Imagino. Clive, look. Hay un montón de muertos por el camino. Ah, para esto era la mansión. Buah, qué pena, tío. Todos estos son los de los Wing. Straight home now. Buah. Quentin, sigue vivo. you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. ¿Pero quién los ha matado? Este. ¿Otro Bengal? This must be the guard dog. Quentin. ¿Y cómo Quentin sigue entero? I'll hold it off. You go. But your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Tum, tum, tum. Come on then. That is really your guard dog. No. That piece that needs to be cut down. Sword and stone! Qué guapo. Menade. ¿1.50? 1.40. Ah, qué pena. Bueno. Podría haberle hecho esto antes. No sé si habría dado tiempo. Vaya one shot con la vulnerabilidad, tío. Esa sola vulnerabilidad lo he bajado del 80% de vida al 5%. Qué puto bestia. If only we'd arrived earlier. God damn. Is it over? Lo que no sé es cómo este no tiene ni un rasguño. Ah, bueno, está cubierto de sangre. No he dicho nada.
and I cut him from ear to ear. Sí que estaba metido en la Just as pelea. I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You? You're alive? And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. No jodas. What? Pero ya habían salido todos de allí, ¿no? Los portadores, al menos. Ojo, Quinten, que tú no eres resistente a las acumulaciones de éter. Sería muy trágico que acabase... Bueno, igual es lo que le toca. Lleva mucha culpabilidad encima. Ojo esta secundaria, ¿eh? My Lostwing. Uy. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? No. Don't be a fool. Se va a convertir en acásico. Vamos a tener que matarlo. Qué lástima. It's not going to last long in there. Can we finish this quickly? Stay down. Más enemigos. Ya está, ¿no? Por aquí más. Coño. Quentin! Hold on. I'm gonna get you out of here. Bien. Logro conseguido. Llevo un rato intentándolo. Lo he mantenido un rato largo en el aire ese. ¿Veis? Con estas habilidades me siento infinitamente más cómodo. Con estas habilidades estoy mucho más cómodo, tío. Qué diferencia. Vale, ya el logro que acabo de conseguir es el de matar a enemigos en el aire después de engancharlos. He visto que habían dos bajos de vida y me los he cargado seguidos, básicamente. El segundo me ha costado un poco más porque en el aire los ataques normales no meten tanto, así que he tenido que dar el saltito y tirarlo en un piro o un aero. Quentin! Quentin! Look at me! Thank the Thunder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. ¿Lo hemos salvado? Parece que sí. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing
The flood has filled the valley. Vente a la guarida, hombre. Con los supervivientes. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quinton. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness Bien, Cigar. remains. Good job, boy. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. Díselo. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. Estaría muy guapo que se vinieran a la guarida, tío. Reason for that, right? Can't we just go back to how it was? No tienen dónde volver. You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Mónico. Master Quinton. Es que este es básicamente el Cid de esta gente. And we still do. Es el que los salvaba y los Your village may be alimentaba. lost, but it seems your people aren't. So long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? Because we're family, aren't we? Family? Yeah. And all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing. Right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? Una nación. Igual te has flipado ahí. That's the Master Quinton we know. Please. I am nobody's master. Quinton will suffice. After all, we are family. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. Sí, señor. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. Hay que decir If you don't mind waiting. que por suerte I look forward to it. la acumulación de éter no ha llegado a los viñedos. Así que guay. Justicia implacable. Oh, cartel de El Colgado. Emblema de El Colgado, la taberna de Lostwing, regentada por un enigmático personaje. Esta aldea construida en unas ruinas imperias es un refugio para los desamparados que han sufrido de primera mano las injusticias de este mundo. Lo podremos poner para decorar el camarote. Los viñedos están bien. Se salvó el alcohol, gente. ¡Se salvó el mate! Guay. Esta misión me ha gustado. Llevamos una rachita de misiones guays. De misiones secundarias. Me alegro. Me están gustando bastante. Esta es de entregar, creo. Hablemos con el mayordomo de nuestro tío Byron. Imagino que ya para terminar esta misión. Hemos salvado a los dos. De las 7 casas de The rest's Rosalith. location affords a constant flow of traders, and with it, a constant flow of information. Speaking of which, I received word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. Exacto, Figuestito. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly.
And we must work together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. Genial. Aliento fulgurante. Pues sí, la misión de antes, de Lost Wing, me ha gustado porque... Primero llegamos a Lost Wing durante la misión principal. Y Cid nos conecta con la gente de Lost Wing, con los portadores de allí y con el Quentin este. Quentin, se me ha olvidado. Fijaos lo mucho que me impresiona el personaje. Hablando en serio. Veo el rifirrafe que tiene con Cid, pero que son colegas en realidad y que los dos tienen un cometido similar, ¿no? Dentro de Cid en la guarida y Quentin este en Lost Wing. En su refugio, su pequeño refugio para portadores. Los alimenta, les da un sitio donde dormir y donde puedan seguir adelante. Primero eso en la misión principal, ¿vale? Simple exposición, no me impresionó especialmente, el personaje no me gustó mucho, pero bueno, luego nos mandan a otra misión, más adelante, una secundaria, en la que volvemos y nos enteramos de su trasfondo, después de hacer un par de cosas, de que perdió a su familia por culpa de los guardias chungos, esos, que son los que hemos visto al final como acásicos, y que está preparando a la gente de allí de Lost Wing para lanzarse al ataque, porque es también gente que ha perdido a sus seres queridos por culpa de los mismos tíos. Y esta última parte de la misión también, un capítulo más tarde de misión principal, nos la encontramos. Me ha parecido tan bien repartido y tan orgánico, a diferencia de la puta misión del cuchillo, que fue una misión que podrían haber dividido perfectamente en 2 o 3 partes, en las que podemos ir volviendo, leyendo cartas y demás, y conociendo a los personajes de Dalamil, ¿no? Era Dalimil. No sé. Podrían haberlo hecho mejor, tío. A ver. Una misión. Y nos toca ir a la guarida a entregar 2. ¡Ay, mira! ¿Cómo te llamabas tú? Eloís. Y su hermano. Clive, your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment. Sí, las misiones de tramo están mucho mejor, Gwyneth. Pero para la mitad tienes que haber hecho otra misión antes. Ese es el tema. And your skill with the blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're Que yo siempre intento mantenerme abierto. Mente abierta a... Perdón por la interrupción. Siempre intento mantener la mente abierta, aunque no me estén gustando las misiones secundarias de antes y demás. Siempre intento interesarme por si acaso me gustan un poco más luego. Esa mentalidad creo que es la que me ha hecho que me acabe gustando Final Fantasy XIV después de las primeras 400 horas que no me gustaron especialmente, ¿vale? Que fue un trámite en los que jugaba con Raúl y por eso me divertía. Pero luego cambió la cosa cuando me interesé más y empecé a valorar más detallitos del juego y eso. Pero en este juego entiendo que hay mucha gente, como por ejemplo Teresa, que ya de primeras las misiones secundarias les han parecido una mierda y por mucho que hayan progresado y hayan llegado a estas misiones, ya van con el cerebro desconectado, pasando los diálogos y demás, porque lo que quieren es las recompensas. Lo entiendo también. Es un problema del juego, no de los jugadores. Has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with the blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more.
And we believe we have found one. Cashlock. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? Sí. How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. No es justo que sea tan guapo este tío. Tan guapo y tan poco importante. Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. Vale. Hola, Yogafotas. Bienvenido. Perdona, que es que estábamos con el diálogo este. La mitad de las secundarias no son muy interesantes y sí que se pueden hacer muy monótonas. Pero la otra mitad está guay. Pasa que si vas ya con cierta predisposición, es posible que se te hagan monótonas, sí. ¿Puedo acceder a esta zona desde aquí? Y no me he enterado. Aquí nos bajan, sí o sí. This must have been a nice place once. It will be again. It's over. ¡La cámara, Dios mío! Vaya, me he hecho un lío ahí con los botones. ¿Qué cojones es eso? ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Que se ha transformado en la forma híbrida. Joshua. ¡Qué guapo, tío! Sigo con secundarias, sí, error. Sigo con secundarias, se puede apreciar porque el chat está distraído hablando de anime y el juego se la suda. De anime y de manga. Joshua, no te esfuerces que te estás muriendo. Sí, sí, tío, le han salido las colas y las alas del Fénix. Ya tiene un rayo que flipas. Jill no se transforma en la forma híbrida, ¿no? De Shiva. Me da la impresión. Igual es porque tiene más... Está más cerca de la cristalización. ¿Hace volver simplemente? Bueno, espérate, ¿dónde lleva este camino? ¿O es simplemente el río? Puede que sea solo el río. Estamos hablando de cosas weeb, Laza, un respeto, ningún respeto. Ningún respeto. This is no time to ride. Hablando de cosas weebs. Sí, lo han comentado antes, Taco, el Dave the Diver. ¿No le ha prendido fuego? Quiero ver a Joshua, tío. A ver qué más hace. Venga, Joshua, dale. Un piro más. No le va a dar tiempo a hacer nada más. Igual hay ciertas habilidades que solo tiras si hay un número de enemigos, ¿sabéis? Si hay más de 3 o 4 enemigos.
Esto va a ser para una cacería. Esto no solo va a ser una cacería, puede que sea una de rango S. Incluso. Me jodas, es enorme esto. Bueno, ya volveremos. Imagino de 18 años con los imperecederos es bastante más chill en tema de la maldición cristalina que los 13 años con bestias sangre férrea. Es muy probable, sí, que no haya tenido que abusar tanto de su poder como Shiva, que la utilizaban como arma de guerra, básicamente. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full ¿Has terminado Final 16, Super P? I shall. ¿Te ha gustado el final? ¿Me estoy quejando, Corinus? ¿O se lo dices a otro del chat? No he dicho como queja lo del mapa. Him again. Someone you know. Ya ves que la forzaban a primear hasta que no podía más. Yes. Sí. Cierto. And, no. But enough about him. Me alegro, Super P. How did you fare down in Cashlock? A mí me queda un buen trecho todavía. The village is safe now. Pensaba que llegaríamos hoy a Cenicia, pero han salido misiones secundarias de debajo de las piedras. But Clive. Vale, Gurenuz. Don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. Henry, ¿qué pasa? I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Ya, pero entiendo el sentimiento de Super P. Gurenuz. La historia ya no va a ser nueva en el New Game Plus. Y la historia a mí es una de las cosas... La historia de los personajes es de lo que más me está impulsando a continuar con el juego. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, Me alegro, Henry. now that Disfrútalos. you have laid the groundwork for our little project, Porque no van a haber más. I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations. We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Okay. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do, but thank you all the same. Será por jueguitos, Gurenuz. La siguiente parte de esta línea de quest está guapísima. Ok. No he subido ni un nivel en todo el stream, ¿verdad? Creo. Qué puta mierda de experiencia dan las secundarias. Ah, Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic. And they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now. And judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind Igual to es accept esta, their latest la siguiente offer. parte de la misión. And you'd rather she didn't. Pensaba que nos la pondrían más I would adelante en la rather historia. She did what makes her happy. Pero ya veo que no. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery. And we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds. And she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me. And I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work.
These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. Vale, no. Ya saldrá seguramente la siguiente parte de la misión. Chachi. Uf, qué gusto. Vamos a la guarida a entregar las que quedan. Hemos terminado con las secundarias. So, did you have that word with Tomes then? I did. Hostia, lo de la comida, tío. Esta es la primera secundaria que hemos hecho. Es que hemos recogido las flores y matado al aerosaurio, al wyvern, en Northridge. And what precisely will I be cooking up? Ya, Or is it better Adrián. not to know? Blueback wyvern liver. Me lo decís mucho, sí. And a herb known as Saint's Bonnet. Ah, wyvern livers, was it? Well, at least it weren't actual worms, I suppose. Now then, you stay right where you are. I've got some cooking to do. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. Bueno, Laza, empecé a jugar el Monster Hunter Stories 2 junto a la serie del mismo que hiciste. La subida al canal de streams. Honestamente me encanta. ¡Ey! Jun, me alegro mucho, tío. Me gustó mucho el juego. Lo disfruté un montón y estoy esperando un Monster Hunter Stories 3. Así que me alegro que le estés dando caña al juego y te esté gustando. Cómo me alegra cuando viene alguien a decir que ha visto una de mis series del canal secundario. And here we have it. Fried Mortress of Skyworm. Para contrarrestar Dan's offered to make sure it's a los fit que for solo quieren ver consumption. LOL del canal Well, I principal. say offered. He as good as begged. And rightly so. Is there any higher honor than partaking in a slice of culinary history? Sí, con lo sencillo que es el combate, tío. El piedra, papel, tijera del Monster Hunter Stories 2. Y lo adictivo que es. ¿Tú crees, Hans? So, not fit for consumption then. What witchery is this? The crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet, it is the piquant kiss of the saint's bonnet that tames this savage dish. It is a tour de force. A force of nature, even. Yo creo que Ivan, a estas alturas, Flavor and sensation. debe ser inmune al veneno. Beast emerging from centuries of slumber. Siempre le pasa igual, tío. I think he likes it. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking. But I reckon you might be right. It was decent then, I take it. No, no lo digo por eso, de relleno. It's remarkable. Lo digo And I defy porque, any joder. man to say a word to the contrary. Ah, vale, dice el canal secundario. Ok, pensaba que decías del principal. Los del LOL. Your finest men and women to procure a dozen blueback wyverns forthwith. I'll give it some Lo digo thought. por cuando viene alguien que no es habitual del stream. No es habitual del stream y menciona eso. Me hace ilusión. La verdad. Pero sé que la comunidad que estamos más unidos y más concentrados somos los de aquí del stream. Es lógico, por otro lado. Me hace gracia lo de Sambre, que los dragones son sagrados hasta que toca llenar la cazuela. Hasta que nos entra hambre. Sí, señor. A ver, vamos a comer la música de la guarida. Esta igual es muy seria, ¿no? Sí, voy a poner otra. Está guapa. La de Rosaria. Creo que es la que más le pega a la guarida. Los habituales solo son números. He dicho precisamente lo contrario a eso, cabrón. Queda un mes para el anuncio del futuro de Final Fantasy XIV. Tengo mucho interés por eso, Nesden. A ver qué piensan hacer. Epa. Invito a una ronda donde la mesera. Milanesas para todos. Invita a Cid el infame. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Oh. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way.
So don't you dare go looking for trouble again. I will. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Thanks, Nan. I won't let you down. Dale caña cuando puedas, Void. No sé si llega hasta la 5.3, pero hay un trial que es una pasada. De mis favoritos. But if he's ever to make his own way in life, Y en Walker está muy guay. looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch. Sí que es verdad que los dos parches anteriores en Walker fueron un poco flojos, si no recuerdo mal. Punto 4 y punto 5. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favors. A potion today will cost you the same. Personalmente me gustó más Shadowbringers, pero en Walker es una conclusión muy bonita y muy épica. De hecho, cuando acabé en Walker me dio la impresión de que me había gustado más que Shadowbringers, pero con el tiempo gana Shadowbringers. Incensario de Allende la Mar. Vaya, si sabes leer, te felicito. Caron. Según Caron, el humo de inciensos mantiene a raya todo tipo de males, ya sean enfermedades, ladrones o espíritus malignos. Además de dar buena suerte en la salud y el amor. Puede verse en el camarote de Clive. Deberíamos pasar por el camarote, sí. Tenemos cartas también. Sí, los parches finales de Shadowbringers que conectan con Endwalker son un poco más lentos, ¿vale? Pero el 5.3 es la puta hostia, por ejemplo. Es lo único que digo. Y Shadowbringers en general es un nivelazo increíble. Pero en Walker es el culmen, el clímax de todo lo que llevas haciendo desde A Realm Reborn, tío. Por eso sienta tan bien. Es brutal. Y el final es una montaña rusa de emociones ridícula. No sé cuántas veces se me cayeron las lágrimas en la recta final. Por cosas diferentes que iban sucediendo. En mitad del trial final, tío. De Endwalker. Eso, por la música solo. No podía ver lo que pasaba en el combate, en las áreas, porque estaba llorando. Es increíble el final. Y mira que hay cositas de Endwalker que son muy previsibles, y un poco cuestionables, pero es muy bonito, está muy bien hecho y se nota que es una carta de amor a los fans que llevan desde A Realm Reborn con el equipo de Yoshi P, tío. Y con los personajes y queriéndolos. Vuestro deber, mi señor Marqués. En vuestra ausencia cumpliré las labores de defensa y salvaguarda que se me han encomendado, aunque ello me cueste la vida. Solo ruego que vos hagáis lo propio con su excelencia. Yote. Cuidaremos de Joshua, no te preocupes. Igual que al principio del juego. Si se pone un poco chulo, un par de tollinas con Ifrit. Un puñito por el pecho. Un bocado en el pico. Y como nuevo. Un nuevo comienzo, Clive. No sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por Lostwing. Ya sabes que soy parco en palabras y no se me da bien poner mis pensamientos por escrito. Así que en lugar de una sarta de zalamerías y halagos, he pensado en expresar mi gratitud con varios barriles de la próxima añada. Tendrás que aguardar un tiempo, pero verás cómo la espera merece la pena. Sí, señor. Qué bien escrito. Hay que decir una cosa, Qué bien escritos están todos los diálogos de este juego. Qué barbaridad. Qué realista se sienten todos los personajes. Mira, cartel del colgado. La bufanda de los guardianes de la llama ahí en medio. La copa de Cid ya la vimos. El incensario. Incensario decorado con detalladas filigranas procedentes de las tierras allende la mar. Caron se lo regaló a Clive para ayudarle a limpiar. Es lo mismo, ¿no? Según ella, si en él se prende una mezcla de ámbar gris e hierbas. Esto es nuevo. El humo que desprende mantiene a raya todo tipo de males, ya sean enfermedades, ladrones o espíritus malignos. Además de dar buena suerte en la salud y el amor. Teñida de rojo en honor a las llamas del ave inmortal y la sangre derramada por sus hermanos rosarianos. Representa la lealtad de Sir Wade y los guardianes de la llama a la causa de Clive. Muestra a un hombre colgado por los tobillos con el rostro encapuchado, que representa la sed de venganza contra quien lo condenó a sufrir tal castigo.
Ahora que se ha hecho justicia, Quinten, el dueño del local, lucha por construir un nuevo hogar junto a su gran familia. Las manzanas de martel, los arreos de ambrosia, juramento... Es mi favorito, ¿eh? El juramento, tío. El juramento, la copa de Cid y la bufanda. Sí, sí, me falta mucho, Hans. También hay que decir que me están dando ahora más a menudo objetos de esos, ¿eh? Las primeras 30 horas de juego tenía 2 objetos ahí expuestos. Es ahora cuando me están dando más. Y supongo que es porque estoy llegando al final de varias quests. Varias líneas de quest. ¿Sabes? A ver. Néctar. ¿Alguna cacería nueva? Una. B. El hombre de negro. Pese a que la mayor parte de guardas oscuros que atacaron los Wing sucumbieron a la acumulación del éter, han llegado noticias de un superviviente que, fiel a sus principios, mata sin piedad a cualquier portador que se acerque a su escondite. Este es el líder del... Pero acásico. De los que lideraban a los guardias. A los que quería cargarse Quinten. Hay que ajusticiarlo para poner fin a las purgas de una vez por todas. Vale. En los Wing Sambreque. Hay que hacerlo. How may I help you today, Clive? Come to claim your just desserts? Talismán de superación. ¡Ojo! Primer talismán You earned this. dorado, legendario. All done? ¿Qué tengo aquí? El daño de ráfaga telúrica. Vale. Talismán de superación. Incrementa el tiempo de efecto de las píldoras heroicas. Ah, no las uso, tío. Sus ojos brillaban y su espada era negra como la noche. No se cansaba, no se detenía. Entonces el hombre dio paso a Leicon y la muerte se abalanzó sobre nuestras filas como si llevara varias lunas sin haber segado ni un alma. Declaraciones de un soldado tras el asedio de Stonehill. Joder, lástima. Es que no uso píldoras heroicas. Igual son la puta hostia, pero... No recuerdo ni lo que hacían. Y son 30 segundos más, ¿no? No sé, no me parece para tanto. Los Wing. Rosaria. Rosaria. Era Rosaria, ¿verdad? Ah, no, eso era Eastpool. Los Wing está aquí. Javi, ¿qué tal la pierna? Sigue igual, chicos. Sigue igual. Estoy intentando corregir la postura y eso. Y con la medicación que me han mandado nueva. Y esperando que me llamen para rehabilitación. Es por aquí hasta el fondo. Perfecto. Como ahí me gusta. Para que me llegue al punto G. Ahí está. Pues no parece un acásico. O se va a transformar en mitad del combate, como el primero que vimos. Era uno de estos. Añafil sacrosanto. Está un poco encerrado aquí, también te digo. Me la llevo. Oh, vale. Joder. Te mueves mucho, pesado. Madre mía, se lo estoy explicando.
Turutum, turum, turutum, tum, turum. Oh, lo hace varias veces. Yo también sé investir. ¡Oiga! ¿En serio? Buen combate. Me ha dejado muy tocado, pero es que creo que no he venido full de vida. Por fin, un nivel. 41. Aún así le he metido un huevo de parries y de esquivas perfectas. Pregúntale a Joshua el curaga para cuándo. Es verdad que tenía cura más el puto niñato. Nada más empezar el juego, además. Podría curarnos un poquillo. Sí, sí, buena pregunta. Vale, pues ya está, ¿no? Podemos ir directamente a las ciudades libres de Canberra.